Muchos estudiantes me han preguntado cómo aprendí inglés, porque muchas veces durante las clases, cuando no podemos entendernos, yo tengo que usar el inglés. Bueno, les voy a contar en este video cómo fue que yo aprendí inglés. Todo comenzó con mi papá cuando era niña. Él trabajaba como guía de turismo. Viajaba con personas de todo el mundo, por lo tanto, él tenía que hablar inglés. Tenía que saber hablar este idioma para poder comunicarse con estos turistas. A mí me volaba la cabeza cada vez que yo escuchaba a mi papá hablar con alguien de otro país. Volar la cabeza significa que mi cabeza explotaba de lo sorprendida que yo estaba. Me gustaba mucho la pronunciación y me parecía realmente increíble ver a mi papá hablando con una persona del extranjero, de otro país. Obviamente yo no entendía nada y esto me daba mucha más curiosidad. Recuerdo que de vez en cuando mi papá me enseñaba algunas palabras en inglés, pero eran palabras aisladas, separadas. No me enseñaba realmente cómo construir una oración, una frase. De igual manera, yo repetía estas palabras con mucho entusiasmo. Me gustaba repetirlas, me gustaba sentir las palabras, escucharlas detenidamente, cuidadosamente. Mi papá también me ponía mucha música en inglés y yo la disfrutaba muchísimo. De hecho, ahora escucho más música en inglés que en español. Me encanta la música, me encanta escuchar música en general. Como estas canciones me gustaban mucho y a mí me encantaba la pronunciación del inglés, yo memorizaba todas las letras de las canciones, aunque no entendía el significado. Al principio yo aprendía las letras, pero nunca buscaba el significado, porque mi atracción principal era el sonido del idioma. Cuando cumplí 15 años, comencé a estudiar seriamente el inglés, estrictamente. Yo estaba muy comprometida con aprender este idioma. Estudiaba de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche. Esto lo hice durante 2 años. Terminé este curso justo antes de entrar en la universidad. Y adivinen qué estudié en la universidad. Bueno, estudié idiomas modernos y traducción, inglés e italiano. Durante mis estudios en la universidad mejoré muchísimo el inglés porque la mayoría de las materias eran en inglés. Tenía que hacer presentaciones, debates, escribir ensayos, hacer exámenes en inglés, leer en inglés, etcétera, etcétera. Tengo que decir que lo que más me ayudó a mejorar mi inglés fue escuchar el idioma todos los días y por varias horas, pero no solo en clases, sino en mi casa. Yo escuchaba música, veía videos en YouTube, buscaba audios de conversaciones reales de nativos y obviamente veía películas, pero la verdad es que ver películas en inglés era muy difícil para mí, muy difícil, porque tienen mucha información y son muy largas. Al final me dolía la cabeza. Lamentablemente, tristemente, para ese entonces no había tantas herramientas como hay
ahora como hay hoy en día para poder aprender un idioma, para poder practicar un idioma por sí mismo. ¿Saben qué me hubiera encantado tener en ese momento cuando comencé a aprender inglés? Lingopie. Lingopie es una plataforma donde pueden ver series y películas con subtítulos interactivos en el idioma que están aprendiendo. Como yo todavía aprendo inglés, veo películas en inglés, pero ustedes que son estudiantes de español tienen muchísimas opciones de películas y series en español. Aquí pueden mejorar su comprensión auditiva, aprender vocabulario y divertirse mientras hacen esto, mientras mejoran su español. En la descripción de este video podrán encontrar un link, un enlace a la plataforma para explorarla de manera gratuita. Ahora, de igual manera, voy a mostrarles cómo funciona esta plataforma. Digamos que, yo quiero ver esta serie. Entonces, le doy aquí, ver ahora. Tenemos acá el episodio, ¿sí? Vamos a adelantar por acá un poco. Y aquí a la derecha me aparece el guión, ¿sí? De lo que están diciendo, el vocabulario y gramática. Vamos a parar aquí, ¿sí? Ven cómo estas palabras tienen diferentes colores. Me da la traducción en inglés. Además, me da esta opción de agregar la palabra a mi lista de vocabulario. Entonces yo agregué ahí, significa there. Esto me encanta porque ustedes poco a poco pueden ir creando su glosario de palabras. Por otro lado, tienen la parte de gramática. Como yo tengo seleccionada estas líneas de la serie, entonces acá me da toda una explicación de la frase, ¿ok? Lo cual es maravilloso. Otra cosa que pueden hacer es activar doble subtítulo, español e inglés. Ven los colores que tienen las palabras. Tienen unas líneas de colores. Bueno, esto indica el tipo de palabra. Azul es sustantivo, rosa es verbo, verde es un adjetivo y este color que es como marrón es adverbio. También clasifica las palabras dependiendo de su tipo. Y por último, quería comentarles que pueden cambiar la velocidad de reproducción. Tienen 3, 4 y 5 velocidades, dependiendo de su nivel de español. Como ven, es un recurso maravilloso para mejorar su español. Bueno, otra cosa que hacía todo el tiempo era estudiar gramática. Sé que muchos de ustedes odian la gramática, pero la verdad es que para mí es muy importante estudiarla, sobre todo porque yo vivo y también yo vivía en un país donde no se habla inglés. Por lo tanto, no tenía muchas personas alrededor para yo practicar como yo quería. No había nativos para yo practicar. Esto no quiere decir que necesitan nativos solamente para practicar. Pero bueno, es la realidad. Todos queremos practicar con un nativo, ¿sí o no? Aunque yo estudiaba mucho inglés, había algo que me faltaba y era conversar en contextos reales. Tampoco tenía los medios para ir a otro país y quedarme unos meses para aprender inglés. No tenía esto. Entonces tenía que
usar los recursos que tenía a mano, que tenía disponibles. A mí, la verdad es que me daba mucho miedo a hablar. Recuerdo que en Venezuela tuve algunas oportunidades para practicar español con nativos. Un par de oportunidades donde conocí a algunos extranjeros. Y yo dije, bueno, este es mi momento para hablar. Pero ¿qué pasó? Cuando comenzaron a hablarme, yo quedé como una estatua, quedé petrificada. Yo lo único que decía era yes, no, yes, no. Las palabras no me salían, estaba muy nerviosa. Yo lo único que pensaba era, voy a cometer un error, voy a pasar vergüenza, se van a reír de mí, se van a burlar de mí, pero no, esto no es así, estudiantes. Nadie se va a burlar de alguien que está aprendiendo un idioma y si lo hace es esa persona quien tiene un problema. Es normal sentir este miedo cuando estudiamos un idioma, porque nosotros queremos ser perfectos, queremos tener la pronunciación perfecta, la gramática perfecta, usar la palabra perfecta, pero la verdad es que nunca vamos a ser perfectos. Este miedo lo he sentido yo y lo veo en mis estudiantes todo el tiempo. Se ponen nerviosos y muchas veces son muy duros con ellos mismos, son muy crueles con ellos mismos, con lo que se dicen. Y créanme, yo los entiendo perfectamente bien. Yo he pasado por eso. Yo he estado en esa situación muchas veces. Es por eso que siempre trato de darles ánimo y de crear un ambiente de confianza, de seguridad, donde el estudiante no tenga miedo de cometer errores. Porque al final, cometer errores es lo que nos hace mejorar, lo que nos hace aprender. ¿Quieren saber cómo perdí el miedo a hablar en inglés? Cuando viví en Bali, cuando viví en Indonesia. Hace muchos años yo gané una beca para estudiar allá, pero bueno, esa es otra historia que les contaré en otro video, en otro momento. Yo estudié con personas de todo el mundo y el idioma que usábamos para comunicarnos, obviamente, era el inglés. Al principio yo me ponía muy nerviosa. No había nadie a mi alrededor que hablara español. No había absolutamente nadie. Yo me ponía muy nerviosa siempre, pero después de 2 semanas de nervios, agarré confianza y dejó de darme miedo, dejó de importarme cometer errores. Yo tenía cero vergüenza de equivocarme. Y cuando yo pude perder ese miedo, dejar de sentirme tan nerviosa por los errores, fue como que conocí la libertad. Me sentí libre, completamente libre. Hay algo que no pueden olvidar nunca. Cometiendo errores y escuchando a otros hablar es la mejor manera de mejorar en el idioma que están aprendiendo. Y fue eso lo que me hizo mejorar mi inglés. Mi inglés no es perfecto, pero considero que es bastante bueno. Ahora me siento segura cuando hablo porque en vez de enfocarme en construir la frase perfecta o tener la mejor pronunciación, yo me enfoco en cómo puedo yo comunicar mi mensaje. ¿Cómo puedo transmitir bien lo que quiero decir para que la otra persona entienda lo que estoy diciendo? Estudiantes, ¿ustedes también tienen miedo de hablar, en este caso, en español? ¿O son ese tipo de personas que se atreve, ese tipo de persona que no tiene miedo, ese tipo de persona extrovertida?
Me gustaría saber sobre su experiencia aprendiendo español. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que mi historia los motive a hablar en español y que se den cuenta de que todos estamos en el mismo bote. Recuerden suscribirse a mi canal, darle me gusta a este video, dejar algún comentario, pues esto me ayuda muchísimo a llegar a más estudiantes como ustedes. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.